Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, hermanos, en el contexto de la última cena, el tiempo de la predicación de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo había llegado a su fin. Ahora, el Jueves Santo, inicia el misterio pascual, precisamente con la última cena para Cristo, antes de padecer, morir y resucitar, y la primera misa también para cada uno de nosotros. Bendito Jueves Santo, bendito signo sacramental, bendita Eucaristía que Cristo tuvo a bien dejarnos ese Jueves Santo. Pero antes de esto, como acabamos de escuchar, Cristo durante la cena seguía instruyéndolos. Era una cena dentro de un contexto de cena pascual judía. Durante la cena se levantó de la mesa, se quitó el manto, todos se le quedaron viendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ir a hacer? Tomó una toalla, se la amarró a la cintura, fue por agua, por una jofaina, y empezó a lavarle los pies a los apóstoles, y todos se miraban extrañados, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Y cuando llegó a San Pedro se rehusó porque creyó que era lo conveniente. Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Lo que yo hago no lo entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Y dice San Pedro, pues tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. Porque San Pedro no quería que Cristo se humillara ante él como el Maestro, como el Hijo de Dios, a él, pecador, le iba a lavar los pies. Cualquier persona piadosa hubiera hecho y dicho lo mismo, pero la respuesta de Cristo lo dejó frío. Si no te lavo los pies, entonces no tendrás que ver nada conmigo. Y entonces San Pedro se asustó y le dice, Señor, no, de ninguna manera. En ese caso no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Cristo entonces los instruye sobre este servicio humilde que tienen que aprender a darse los discípulos unos a otros. Si yo, que soy el Maestro, y dicen bien que soy el Maestro porque lo soy, Maestro y Señor, les he lavado los pies, es para darles ejemplo de que ustedes también deben servirse unos a otros, pero con humildad, de corazón, que les nazca el servicio, no en contra de su voluntad, no para reprocharlo después. Los verdaderos discípulos imitan los gestos, las palabras y las ponen en práctica las enseñanzas de Cristo. Les aseguro, pues, que el sirviente no es más importante que el amo, ni el enviado es más importante que aquel que lo envió. Si ustedes ponen en práctica esto, serán dichosos.
Si ustedes aprenden a servir con humildad, con espíritu auténtico, el servicio los hará felices. Pero el que no ha tomado conciencia de esto y le piden un servicio, le da pereza, no le gusta, cree que es una humillación servir a los demás, que es rebajarlo, cuando delante de Dios es el humilde, es el sencillo, el que es enaltecido por el mismo Dios. No lo digo ahora por todos ustedes, porque yo sé bien a quién he escogido. No lo digo por todos, pero es para que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Es el Salmo 41:10. Se está refiriendo a Judas el Iscariote. Cristo lo sabía. Les digo esto ahora, antes de que suceda. Cristo demuestra tener omnisciencia, conocimiento anticipado, pleno y absoluto de todo. Nada se le ocultaba, conocía los sentimientos y los pensamientos de todos. Uno de ustedes me va a traicionar, se los estoy diciendo ahora mismo. Y todos empezaron a ver, extrañados, temerosos, asustados, para que cuando suceda, sepan que yo soy. Nos vamos a detener, hermanos, en esta expresión de Cristo: cuando suceda, crean, sepan, se den cuenta que yo soy. ¿Que yo soy qué? ¿A qué se está refiriendo con esa expresión que yo soy? Precisamente a que Él es el Mesías, el Redentor del mundo, el Hijo eterno de Dios Padre, que comparte con el Padre la misma naturaleza, la naturaleza divina. Esta expresión yo soy está contenida en el libro del Éxodo capítulo 3, verso 14. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y Dios lo llamó desde la zarza ardiendo y le dijo: ve a Egipto, saca a mi pueblo de la esclavitud, diles a los israelitas que yo te mando. Y le pregunta a Moisés: Señor, y si me preguntan quién es el que me manda, ¿cómo les voy a decir? Les dirás: yo soy, me manda a ustedes. En este capítulo 3 del Éxodo, Dios se da el título o el nombre de yo soy. ¿Pero por qué yo soy? Porque el Señor quiere dejar completamente claro, hermanos, que Él es el único Dios verdadero que existe, que no hay ningún otro Dios que exista. Y como en Egipto había un sinfín de dioses, pues los mismos israelitas a veces se sentían tentados a invocar los dioses locales de Egipto. Muchos, pero muchos dioses, como por ejemplo Horus, Anubis, Tot, Isis, Osiris, Ra, Apis, Hathor, Tauret, Bes, Baster, Selket y otros dioses más. Una pluralidad de dioses. ¿Cuál es el mejor de todos ellos? Pues allá los egipcios que se peleaban, ¿no? Según la devoción de cada quien, pero eran dioses absolutamente vacíos e inexistentes. El único Dios es el Dios Israel. Por eso dice el Señor a Moisés: diles que yo soy, te envía a ellos. Y aquí Cristo entonces, con esta expresión, entonces sabrán, creerán que yo soy. ¿Que yo soy qué? Que yo soy Dios. Que yo soy el enviado de Dios Padre, el Mesías, el Redentor del mundo. Y finalmente, en este pedacito, Cristo dice: les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí.
y el que me recibe a mí, me recibe a aquel que me envió. De ahí la importancia entonces, hermanos, que nosotros le debemos dar a quienes misionan en el nombre de Dios. Todos conocemos a misioneros, a misioneras, a personas que nos llevan, que nos traen la palabra de Dios. Yo soy sacerdote, ¿no? Pero yo no me puedo poner en el plan de que yo soy sacerdote, yo estudié para eso. No, porque todos podemos aprender cada día, porque nadie es dueño absoluto de la verdad, porque tenemos que ayudarnos unos a otros a crecer en la fe. Yo escucho con atención a veces aquí, hermanos, en el atrio de la parroquia, cómo las catequistas están instruyendo a los niños con un lenguaje asequible a los niños. Y les digo, me encanta escuchar lo que las catequistas dicen, porque lo que oigo decirles a ellas, a mí me reafirma mi fe. Cuando estoy en el templo parroquial y veo con qué actitud se postra la gente para hablarle a Dios, eso me edifica a mí. Cuando escucho hablar cosas buenas a cualquier persona, eso también me edifica. Recibir a los enviados de Cristo es recibir a Cristo. Y recibir a Cristo es recibir al Padre Eterno. Por eso, hermanos, tenemos que ser pues dóciles a las cosas de Dios. Cuando alguien nos esté hablando cosas buenas del cielo, hay que hacerle caso, pues. Cuando alguien nos dé un consejo bonito, si nos duele, hay que aguantarnos y hay que agradecerlo, porque Dios se vale de mediaciones humanas. Dios no se va a aparecer personalmente a cada uno de nosotros para instruirnos. Dios tiene sus profetas todavía, hombres y mujeres, mamás, amas de casa, que hablan de Dios a sus hijos, que motivan a sus hijos en el nombre de Dios, que amonestan en el nombre de Dios a los hijos rebeldes, que incentivan a la gente, a sus hijos buenos a seguir adelante. Lo están haciendo en el cumplimiento de un mandato de Cristo mismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz día, hermanos.